pero el golpista de Ollanta Humala los defendía. Ahora, eso pasa por, puede ser por servir de engranaje o servir a la unificación de algún frente o con el movimiento etnocacerista. Ahí el teniente coronel Dado de Baja, Ollanta Humala, estaba anunciando que él era parte de ese movimiento etnocacerista. Él decía que él era un engranaje o una pieza del frente del movimiento etnocacerista. ¿Y qué cosa era el movimiento etnocacerista? Pues era precisamente ese batallón de energúmenos, de vándalos, ese regimiento de golpistas fascinerosos que habían tratado de derribar la democracia peruana en el Andahuaylazo. El teniente coronel Dado de Baja, Ollanta Humala, no decía yo no tengo nada que ver con ellos, yo condeno lo que han hecho, me da vergüenza lo que han hecho. No, no, no. Una vez que había ocurrido el golpe y sobre la sangre caliente de los 4 policías asesinados, él decía que él se consideraba parte de ese movimiento etnocacerista. Léase o entiéndase o escúchese bien, no movimiento etnocacerista, movimiento golpista, movimiento subversivo, movimiento antidemocrático de una pandilla de ampones bárbaros que asesinaron a 4 policías. Pero no, Ollanta Humala, lejos de reprobar ese golpe militar contra la democracia peruana, quedó en la memoria de quienes tenemos memoria como un golpista justificando ese golpe de esta manera. Entonces, son los procesos necesarios cuando realmente surge un movimiento que quiere cambiar al país, ¿no? Sí. Entonces, es así, los que están en el poder, ¿no?, van a ridiculizarlos, los van a tildar de terroristas porque la gente es renuente al cambio, ¿no? Y así tal cual como está la situación política, la clase política no quiere cambiar en nada. Esto no es justificar y aplaudir y felicitar a los golpistas del Andahuaylazo. Esto no demuestra que él tuvo arte y tuvo parte en el Andahuaylazo. Para mí sí. Si quedan dudas, si todavía quedan dudas, vamos a repetir las frases más abiertamente solidarias y entusiastas de aprobación al Andahuaylazo que desde Seúl pronunció el teniente coronel Dado de Baja, Ollanta Humala. Esta es la primera. En ese sentido, yo respaldo la acción política de mi hermano, que es una insurgencia popular. Después del Andahuaylazo, después del golpe militar, Ollanta Humala desde Seúl no dijo yo condeno, no, dijo yo respaldo la acción de mi hermano. Y además dijo, ¿cuál es el problema? Son militares. Escuchen. Claro, la diferencia es cuando se utilizan armas. Claro, es que son reservistas, son militares. Han combatido, ¿no? Si fueran escritores se rebelarían con la pluma. Si fueran curas en su sermón del domingo, ¿no? Ellos son militares, eso es lo que saben hacer. El golpista Ollanta Humala desde Seúl estaba aplaudiendo a los golpistas del Andahuaylazo y por lo tanto tuvo arte y tuvo parte en el Andahuaylazo. Y cuando le dicen, pero han muerto 4 policías inocentes, dice, no, son hechos fortuitos. ¿Cómo van a ser hechos fortuitos? Fue un asesinato a quemarropa, a sangre fría, fue una emboscada vil, abyecta. Y él dice, no, fue hecho fortuito. Un hecho fortuito es un hecho dictado por el azar. Y ese golpe no fue gobernado por el azar. Fue tramado y ejecutado por Ollanta Humala y por su hermano Antauro. Esos son hechos fortuitos. Es como que, entendamos bien la cosa, es como que, por ejemplo, en esa acción, una persona se cae al segundo piso y se rompe la cabeza, ¿no? Entonces, no cabe la pregunta de que si yo avalaría también roturas de cabeza. ¿No les parece a ustedes escandaloso que Ollanta Humala, enterado de que han muerto 4 policías en un golpe militar que ha ejecutado su hermano Antauro, diga que la muerte de esos cuatro policías son hechos fortuitos? No, no fueron hechos fortuitos, fueron hechos deliberadamente provocados y causados por esa tropa de golpistas, de fascinerosos a los que usted, vergüenza para usted, teniente coronel Dado de Baja, usted llamó patriotas. El problema es que puede parecer subversivo ahora, pero viéndolo en un proceso histórico, ¿no? No son subversivos, son patriotas. Son gente que está tomando una actitud viril, ¿no? De defenderse porque han sido estafados por este gobierno que defiende el premier. Este es el verdadero Ollanta Humala.
no se dejen engañar, que no nos tome por tontos. Ollanta Humala no es un demócrata. Ollanta Humala hace 6 años llamó patriotas a los golpistas que perpetraron la emboscada del Andahuaylazo. Ollanta Humala hace 6 años llamó acción viril, que él respaldaba a un golpe militar, el Andahuaylazo. Ollanta Humala estaba orgulloso del Andahuaylazo, aplaudía el Andahuaylazo y llamaba patriotas a unos golpistas asesinos al servicio de él y de su hermano Antauro. Yo acuso al teniente coronel dado de baja Ollanta Humala de ser un golpista y de ser un conspirador contra la democracia y de ser un apologista de golpistas asesinos a los que él llamó sobre la sangre caliente de los policías que habían muerto, de 4 policías caídos en acción. Esos golpistas a los que Ollanta Humala vergonzosamente, cobardemente llamó patriotas. Eso agravia a los que creemos en la democracia y en la paz. Regresamos después de la pausa. Hoy es domingo 8 de mayo, estamos a un mes exactamente de las elecciones presidenciales peruanas y yo estoy tratando de demostrar que el teniente coronel dado de baja Ollanta Humala ha sido un conspirador activo contra la democracia peruana. Los años 2002, 2003 y 2004, mediante su pasquín antidemocrático Ollanta, y luego cuando aplaudió el golpe del Andahuaylazo y cuando felicitó a los golpistas y los llamó patriotas. Todo esto a mí me da vergüenza y yo espero que los peruanos tengamos memoria, tengamos dignidad y sepamos hacer respetar la memoria de esos 4 policías que los golpistas asesinaron y que esos golpistas, en lugar de ser descalificados moralmente por Ollanta Humala, fueron exaltados y glorificados como patriotas, para vergüenza de Ollanta Humala, porque esto es una mancha en su trayectoria como aparente demócrata, que yo no creo que sea un demócrata, porque para mí es un golpista probado. Pero el golpe del Andahuaylazo no ocurrió de una manera espontánea y accidental, y sin que Ollanta Humala estuviera al tanto de ello. Esto empezó a prepararse los 3 años anteriores, los 3 años precedentes, porque cada 15 días desde el 2002 circulaba en el Perú un periódico llamado Ollanta con portadas como esta. Ese es el Estado de Derecho, entre comillas, y su democracia lacrimógena. Eso es lo que decía Ollanta Humala en su pasquín Ollanta. Veamos más cerca el titular. Y abajo decía, la República Criolla, o sea, la democracia legítima de Alejandro Toledo, debe agonizar más rápidamente. Bueno, esto era lo que decía Ollanta Humala, cobrando sueldo en París y pidiendo golpe contra el gobierno que le pagaba el sueldo de Alejandro Toledo. Y en ese mismo periódico llamado Ollanta, que Ollanta Humala aprobaba y cuyo contenido él conocía y cuyo contenido él aprobaba, porque nunca hizo el menor gesto para desmarcarse de ese pasquín antidemocrático que hacía apología a la violencia, veamos qué salía en la portada del periódico Ollanta. Nada menos que comandante Ollanta Humala, exclusivo, declara desde Francia: mi preocupación es estar seguro hacia dónde debo apuntar el filo de mi espada. Bueno, es evidente que el periódico Ollanta le hacía propaganda política a Ollanta Humala, que estaba en París cobrándole sueldo a Toledo y que al mismo tiempo hacía circular cada 15 días en el Perú un periódico llamado Ollanta, que lo ponía él en portada, como si fuera un héroe abrazando a una mujer y diciendo, no, mi preocupación no es preservar la democracia peruana, respetar la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, no, su preocupación era a dónde apunto el filo de mi espada. Si Ollanta Humala estaba en desacuerdo con este pasquín, con este libelo, ¿por qué no expresó su desacuerdo públicamente? ¿Por qué no mandó una carta aclaratoria
al comercio, a Caretas? ¿Por qué no inició una acción legal contra este Pasquín diciendo han usurpado injustamente mi nombre? Porque Ollanta Humala en París estaba muy contento de que su hermanito Antauro cada 15 días repartiera el periódico Ollanta haciéndole propaganda y pidiendo el golpe contra Toledo. Como en efecto pedía el golpe contra Toledo de esta manera desvergonzada y desembosada. Este es el periódico Ollanta. Ollanta, porque no muchos peruanos se llaman Ollanta, es como que circule un periódico Keiko en el Perú, que le hace propaganda a Keiko Fujimori y que después Keiko diga, no, yo no sabía que existía el periódico Keiko, yo no tenía nada que ver. Pues yo no le creo a Ollanta Humala. Evidentemente Ollanta Humala permitía que el periódico se llamara Ollanta porque era su plataforma de lanzamiento político como golpista. Y llamaba gabinete cloaca, o sea, de alcantarilla, de desagüe, lleno de estiércol, al gabinete de un gobierno democrático, el señor Alejandro Toledo. Veamos el titular más cercano, por favor. Nuevo gabinete cloaca, mafiosos llamaba, a los representantes del orden democrático, a los ministros del gobierno legítimo de Toledo. Un gobierno que a usted le podía gustar o no, que podía ser popular o impopular, pero que no podía ser comparado con una cloaca, porque al compararlo con una cloaca y al llamarlos mafiosos, uno está socavando la credibilidad de ese gobierno, minando su legitimidad y pidiendo un golpe. Como en efecto pedían un disparo, un balazo para asesinar al presidente democrático Toledo en el periódico Ollanta. Veamos. Tiro al traidor para que el pueblo vaya practicando. Del 2004 no pasa la putrefacta republiqueta criolla. Eso es lo que decía en diciembre de 2003 y enero de 2004 el periodicucho Ollanta, con la aprobación expresa de Ollanta Humala, que pedía que mataran al presidente Toledo al mismo tiempo que él estaba en Seúl cobrándole un sueldo al gobierno del presidente Toledo como agregado militar en Seúl y antes en París, lo cual es francamente de un cinismo y de una desvergüenza escandalosos. Y veamos otro titular que fue creando el clima para el andahuaylazo, porque este periódico circuló quincenalmente 3 años en el Perú y se llamaba Ollanta, y Ollanta Humala nunca tuvo un solo gesto para hacer saber a la opinión pública que él reprobaba a ese periódico. No, él lo endosaba, él lo avalaba, él estaba de acuerdo con que ese periódico publicara titulares tan indignantes como el siguiente. ¿Para qué sirve la democracia criolla? Para robar, para coimear y para saquear. Titulaba Ollanta Humala en su periódico Ollanta. Y veamos más cerca lo que dice en el subtítulo. Debajo. Con 2 caserinas, que son 2 cargas de municiones, de balas, se compone el Estado de Derecho. Díganme ustedes si ese no es un titular golpista. Veamos a continuación, para que ustedes entiendan que el andahuaylazo fue la consecuencia de toda una larga campaña psicológica para crear entre la población peruana un clima propicio al golpe de Estado, para deslegitimar al gobierno democrático de Alejandro Toledo. Quincena a quincena, Ollanta Humala en su Pasquín Ollanta decía que el gobierno de Alejandro Toledo merecía ser derribado. Miren este otro titular del periódico Ollanta. Pueblo en marcha, abajo el tirano, decía Ollanta Humala en su Pasquín Ollanta, mientras le cobraba sueldo jugoso al que llamaba tirano Alejandro Toledo, que no era tirano, que era un gobierno democrático. Pero al llamarlo tirano, Ollanta Humala estaba no tan subliminalmente arengando o exhortando a la gente en el Perú a que derribara al, entre comillas, tirano, que no era un tirano, que era un presidente democrático. Pero él no lo consideraba en su periódico Ollanta un presidente democrático, porque miren cómo lo insultaban a Toledo.